¿Aló? ¿Se me escucha? Sí se escucha, Mónica. Ok, gracias, José. Hola, buenos días con todos, amigos, clientes, suscriptores. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Les damos la cordial bienvenida a esta capacitación más organizada por Quantum Consultores Escuela de Negocio. Lamentablemente, por temas de salud, hoy día no nos va a poder acompañar o hacerse cargo de la exposición la doctora Marisol León, pero tenemos el gran honor y el apoyo del doctor Jorge Bravo, que hoy día nos va a poder exponer el tema de fiscalización tributaria, que creo que es un tema que la vamos a tener en cuenta, hay que escucharlo muy bien, porque definitivamente ante esta baja de recaudación tributaria de este año, creo yo, no espero equivocarme, pero creo yo que va a ser un poco más intensa en emitir cartas inductivas o iniciar fiscalizaciones. Por eso hay que tomar apuntes de lo que el doctor Jorge Bravo hoy día nos va a comentar. Antes de pasarle micro a Jorge, voy a comentar o leer su CV. El doctor Jorge Bravo es abogado en la Universidad de Lima, doctor en Derecho Empresarial de la Universidad de Sevilla, especialista en tributación internacional, planteamientos tributarios y tributación sectorial, con énfasis en el sector financiero y de seguros y en procesos de alta complejidad. Profesor de Derecho en las maestrías de Tributación y Política Fiscal de las Universidades de Lima y San Martín de Porres, así como de la Maestría de Finanzas, Universidad de SAM. Ha sido profesor de las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del número de la Academia Tributaria de las Américas, de Instituto Brasilero de Direito Tributario IBET, Instituto Peruano de Derecho Tributario IPDT y de la Asociación Fiscal Internacional, IFA. Entonces le damos la cordial bienvenida al doctor Jorge Bravo. Jorge, un gusto tenerte acá con nosotros y muchas gracias de antemano por aceptar la invitación. Mónica, muchas gracias por la presentación. Un cordial saludo a cada uno de los que están conectados en este momento y a punto de escuchar las apreciaciones que tengo sobre el tema del que voy a tratar. Agradezco muy profundamente a Quantum Escuela de Negocios por pensar en mí en esta situación, ¿no? Como ustedes saben, y bien lo ha señalado Mónica, la doctora Marisol León se encuentra justo saliendo de una dificultad, de pequeña cirugía, pero de todas maneras eso, obviamente, a los que han sido sometidos a una cirugía les genera, pues, algunos problemas que obviamente en este caso ella va a superar muy bien, sin lugar a dudas, y para mí es un honor reemplazarla, sobre todo. Bien, a ver, el tema que me han planteado tocar y que Marisol iba a llevar a cabo, pues es uno que en realidad yo lo veía venir desde hace algún tiempo. Todo lo que voy a hablar y lo que Marisol a su vez iba a tratar tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación primero, en la vida del ser humano, ámbito general, luego específicamente en las transacciones económicas que los seres humanos realizamos y muy especialmente en la tributación, ¿no? Para los que somos inmigrantes digitales y no somos nativos digitales, o sea, no hemos nacido ya con la tecnología en nuestro contorno, sino que nos estamos adaptando a ella. Por eso la denominación inmigrante digital versus nativo digital. Para los inmigrantes digitales es mucho más difícil adaptarnos, quizás sería la palabra,
al entorno de la tecnología en el día a día, ¿no? Sobre todo porque los que somos inmigrantes digitales estamos acostumbrados más a los procesos físicos, ¿no? Si leo un libro, pues tengo contacto con el libro, ¿no? El libro físico, con páginas que yo puedo almacenar. Si quiero escuchar algo de música, pues ya los que saben un poco más de música pensarán inmediatamente en los long plays, ¿no? Los discos de vinilo, como se les denomina actualmente, ¿no? Pensar en el paralelo digital, o sea, en el libro electrónico, en el formato MP3, en la música que yo descargo, ya ni siquiera que tengo en el celular, sino de la nube, pues es realmente una labor épica y de difícil asimilación, ¿no? Entonces, ese es el asunto en el que normalmente, en general, los inmigrantes digitales en el mundo se encuentran, ¿no? El que es nativo digital, estamos hablando de inclusive personas que tienen pues hasta 20 años, pues la tecnología es parte de su día a día, con lo cual conviven con ella y no tienen mayores dificultades en adaptarse, ¿no? a las implementaciones tecnológicas, a escenarios, qué sé yo, ¿no? De la vida cotidiana. ¿Por qué digo esto? Porque la tributación en general, ¿ya? A nivel de, no hablo del Perú, sino en el mundo, ha estado en manos, en realidad, no de nativos digitales, o sea, de gente de nueva generación, ¿no? Sino de inmigrantes. Los inmigrantes digitales pensamos en el papel, pensamos en la reunión física, pensamos en las transacciones realizadas face to face, ¿no? Creamos los sistemas tributarios sobre esa base, ¿no? Que el hecho imponible suponga una territorialidad, ¿no? O sea, alguien que físicamente transfiere un bien, brinda un servicio. Cuando alguien es fiscalizado, y vamos entrando en materia, pues recibir al equipo de la administración tributaria, entregarle documentos tangibles, interactuar con el fiscalizador, ¿no? Entonces, llegar obviamente a dar explicaciones sobre lo que es la materialidad de la actividad del administrado. Todo eso que está dentro del perfil de la persona, pues, que es un inmigrante digital, está en este momento en entredicho, ¿ah? Está en franco proceso de cambio. Y los que somos ya, y vuelvo a utilizar la expresión por 10ª vez probablemente, inmigrantes digitales, no nos damos cuenta o nos resistimos al cambio. Pero es un cambio inexorable. Es un cambio que tiene que darse tarde o temprano. Dicho sea de paso, las tecnologías de la información y la comunicación de las que yo estoy hablando, pues existen por lo menos desde hace 20 años. Que no se hayan estado usando mucho, porque hemos estado los inmigrantes en el control de los estados, eso no quiere decir que no existan. Y que no se hayan paulatinamente insertado en nuestros modos de vida. El gran catalizador de este gran cambio que nos apunta directamente a la virtualización ya de nuestras vidas, es este lamentable suceso que en el año 2020 nos ha tocado atravesar a toda la humanidad, ¿no? Que es la pandemia de este SARS-CoV-2 o COVID-19, como quiera llamársele, ¿no? Que aparentemente está lejos de tener una solución o un control. Probablemente tengamos por lo menos unos 8 meses más de esta situación si Dios es generoso con nosotros, no un año. ¿Por qué menciono este tema y qué tiene que ver pues con la tecnología, con la fiscalización tributaria? Bueno, es que tiene que ver todo, ¿no? El confinamiento social obligatorio que no solo hemos vivido en el Perú, sino se vive hoy inclusive con mayor rigor en Europa, digamos, sino la situación que se viene atravesando, por ejemplo, en Inglaterra, ¿eh?
ha marcado claramente la puerta de entrada al uso de estas tecnologías. O sea, el tener pues confinamiento, no durante días, sino durante meses, ha generado claramente una paralización de las actividades económicas en general, ¿no? El trabajo, la actividad empresarial. Y muchas de estas actividades, que obviamente la vida tiene que continuar, se han adaptado. Se han adaptado a esa situación pues, de confinamiento, de restricción, de distancia social, de no contacto físico. ¿Cómo así se han adaptado? Echando mano a tecnología, y la tecnología que ya existía, que es la que les he mencionado. Una muestra clara, para no abundar mucho en detalles de lo que estoy diciendo, es esta conferencia, ¿no? Esta conferencia supone el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Hace un año, piensen ustedes, ¿no? En diciembre del año 2019, un evento de este tipo era inimaginable. O sea, no porque no supiéramos que existía la tecnología, que de hecho existía, sino porque las personas normalmente estamos familiarizadas pues, con el evento presencial, ¿no? Las clases presenciales, quiero ver al expositor, quiero sentarme en un sitio físico, que me entreguen un certificado de papel, y, digamos, interactuar con los seres humanos. La tecnología ya existía, sin embargo, no se hacía uso porque estábamos obviamente más cómodos en nuestra zona de confort. Lo que es habitual en el ser humano es mantener esa zona de confort, ¿no? Los seres humanos somos aversos en general al cambio, ¿no? Pues aquí fuimos forzados, ¿no? Al cambio. Entonces, la pandemia lo que hizo generó que, por la necesidad, las actividades de los seres humanos pues, vayan cambiando a actividades virtualizadas, ¿no? Cursos virtuales, reuniones virtuales, ¿no? Procesos y procedimientos virtuales. Cuando antes teníamos que ir a un juzgado, teníamos que ir a un tribunal o presentar un escrito en una mesa de partes, pues eso ya es relativamente y ciertamente una cosa del pasado, ¿no? Hoy tenemos mesas de partes virtuales en todas las instituciones, al menos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, ¿no? Municipalidades inclusive, ¿no? La gran mayoría en Lima, al menos, si no todas, tienen mesas de partes virtuales. Entonces, hay una virtualización que antes era inimaginable, ¿no? Yo soy profesor, aparte de ser abogado, soy profesor de Derecho en varias universidades, y la verdad que la cantidad de cursos que he dictado este año superan de lejos los que he dictado en años anteriores en la metodología virtual, ¿no? O sea, hoy las aulas virtuales permiten encadenar clases, ¿no? Dictar una, sin el problema de pérdidas de tiempo por transporte. Antes pasaba eso, ¿no? Que para ir de un lado a otro perdía una hora y media, hasta 2 horas de tiempo. Hoy no, hoy el tiempo ya no es un obstáculo, y básicamente hablamos acá digamos, clases desde el lugar donde uno se encuentra, ¿no? En este caso en el domicilio. Bueno, y yendo al tema de la tributación, ¿no? La tributación ya había sido de alguna manera ya había sido virtualizado. O sea, el camino de la virtualización, cuando hablo de virtualización es a la digitalización, ¿no? A la transmutación de procesos físicos a procesos realizados a través de tecnologías. Esto ya había comenzado desde hace relativamente bastante tiempo, ¿eh? Digamos, el primer escenario de virtualización de la tributación se dio con la presentación de declaraciones juradas telemáticas, ¿no? El ancestro de todo lo que tenemos ahora, en el Perú al menos, es el denominado PDT, ¿no? El programa de declaración telemática, ¿no? Yo recuerdo haber participado del programa piloto de lo que fue luego el PDT, que hoy obviamente el PDT con
con el CD, el cartucho que se llevaba pues al banco, es algo de un museo prácticamente, ¿no? Ahora se hace a través de internet, ¿no? Pero la primera experiencia, si mal no recuerdo, 1996, 1997, la SUNAT invitó a un grupo de expertos, parece que lo que hizo fue focus group, y en uno de esos focus group invitó a tributaristas, ¿no? Y entre ellos estaba quien les habla. Ese focus group que tenía como objetivo, pero esto no nos dijeron a qué nos invitaban, ¿no? Nos dijeron, bueno, señores, a ver, nos sentaron a cada uno en una computadora y nos dijeron en ese momento a qué nos habían citado. Estamos creando un programa en virtud del cual los contribuyentes van a tener que declarar sus operaciones ya no en papel, ¿no? Como era antes, ¿no? En los famosos formularios a mano, no sé si se acuerdan. Sobre todo los que peinan canas deben acordarse. Sino llenar la información a través de un teclado, con un software y todo. Y la declaración que estaban probando ellos era la declaración patrimonial, ¿ya? Que nunca se implementó y probablemente se implemente, curiosamente, el próximo año, ¿no? La declaración patrimonial, que era básicamente un programa que pedía a las personas naturales, declaremos en estos formatos, pues los bienes que teníamos, vehículos, autos, joyas, cuentas bancarias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de la administración, con esta data, o sea, tenga un mapeo del patrimonio que tienen las personas para luego colocar probablemente un impuesto, ¿no? Un impuesto al patrimonio, mal llamado impuesto a la riqueza o impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Nunca se llegó a implementar esa declaración, pues fue duramente atacada, pero esa declaración dio pie luego a la aparición pues de las declaraciones mensuales telemáticas, ¿no? La de IGB, la de renta, la de pagos a cuenta, la anual, el ITAN, y todo eso ya es historia claramente conocida, ¿no? Pero luego de las declaraciones, no, esto no ha quedado allí, ¿no? Están los comprobantes electrónicos, que estamos pues ya en franco proceso de virtualización completa, ¿no? Comenzamos las personas naturales de cuarta categoría y hoy las empresas ya usan comprobantes electrónicos sin mayor, digamos, dificultad, salvo zonas obviamente en provincia. Bueno, el plan está obviamente migrando al documento digital, ¿no? La contabilidad digital también. Entonces, ya de alguna manera la digitalización estaba pues en camino implementándose. Entonces ahora, desde hace un par de años, se abrió también la puerta a que las fiscalizaciones propiamente dichas comiencen también en ese franco proceso de digitalización. Entonces, si uno revisa el Código Tributario actualmente, pues el Código Tributario permite ya la fiscalización parcial electrónica. Le han llamado así, ¿no? O sea, electrónica. Esto es realmente lo de la fiscalización parcial electrónica, es el primer paso, ¿no? O sea, de lo que vamos a hablar ahora es del futuro, creo yo, inmediato, ¿no? A ver, la fiscalización parcial electrónica la hace aún una persona física. Se ha colocado que sea parcial como un programa piloto, creo yo, en el fondo, ¿no? No para fiscalizaciones integrales, sino para fiscalizaciones concretas, para ver cómo funciona esta interacción del contribuyente con la tecnología, ¿ya? Pero esto, amigos, que a varios les fastidia y que va a generar obviamente una serie de problemas por lo corto de los plazos, por la falta de inmediatez entre el auditor y el auditado, pues palidecen drásticamente con el siguiente paso. Y el siguiente paso ya va a ser que esa fiscalización no solo va a ser electrónica, o sea, virtual, sino que va a ser realizada, bueno, es verdad, en principio en capas de poca complejidad, a través de inteligencias artificiales. Uno diría, el que está más, más a tono con la tecnología entiende lo que estoy diciendo por inteligencia artificial. Probablemente los que son un poco más de la generación baby boom, como se les denomina, hablamos pues de las personas que han nacido en la época de la bomba atómica, ¿no? Por eso es el baby boom.
totalmente desconectados de la tecnología no entiendan lo que yo estoy diciendo y probablemente hasta arranque alguna sonrisa, ¿no? O sea, como que inteligencia artificial. O sea, ahí hay jugos artificiales, hay comida artificial, hay pasto artificial, ¿también hay inteligencia artificial? Sí, hay inteligencia artificial también. ¿Y de qué hablamos entonces? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Voy a decirlo en términos muy, muy resumidos, muy concretos. La inteligencia artificial viene a ser un conjunto de algoritmos, ¿no? De procesos computacionales, si cabe la expresión, que resuelven, anticipan respuestas a ciertas controversias, ¿ya? No es que propiamente las computadoras piensen, ¿ya? A eso todavía no estamos llegando, todavía, subrayo la palabra. Pero sí estamos llegando a la resolución de ciertos comportamientos preestablecidos, premapeados a través de algoritmos fundamentalmente, que permiten que ante una situación concreta la computadora dé una respuesta estandarizada. Esa es, en buena cuenta, la idea de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, obviamente, no solo requiere de tecnología, de computadoras potentes, sino también requiere de un software lo suficientemente potente como para generar este tipo de procesos, ¿no? Analíticos y conclusivos. Obviamente requiere también de programación, ¿no? Porque la máquina por sí sola no es que aprende, ¿no? No es que le vamos a colocar a una máquina libros y no es así, ¿no? Siempre hay programadores que establecen, obviamente, ciertos patrones que luego la máquina lo que va a hacer directamente es reconocer, ¿no? Eso es un poco. Y lo otro que se conecta es data, información. A esa se le llama la Big Data, ¿no? De hecho, algunos de ustedes deben haber oído hablar de la Big Data. Esa Big Data es una gran cantidad de información previamente colectada. Información en materia tributaria podría ser económica, fundamentalmente, aunque no solo eso, ¿no? Información que puede extraerse, por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo, de información que venga de bancos, de empresas aseguradoras, de clubes, asociaciones, todo aquel medio que tenga información sobre las personas y sus transacciones, ¿no? Entonces, eso termina generando una gran data que le permite a esta inteligencia artificial aplicar, obviamente, sus algoritmos y detectar ciertos patrones de comportamiento. Supuestamente, ante esos patrones, en materia tributaria, lo que podría ocurrir que esos patrones detecten, por ejemplo, incrementos patrimoniales no justificados o situaciones extrañas, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, ya en el Perú, alguno de ustedes notará en las últimas cartas inductivas, últimas en decir, de un año hacia atrás quizás dos, cierto patrón, ¿no? Me refiero a lo que notifica hoy la administración tributaria, no es una información o una conclusión desenfocada, ¿no? Cuando detecta, por ejemplo, algunas inconsistencias. A ver, señores, ustedes son una empresa que tiene una facturación de tanto y sin embargo no tienen a nadie en planilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no es trabajo de seres humanos, eso sí es trabajo de inteligencias artificiales que detectan patrones. Quise dar un ejemplo sencillo, porque esto se puede ir complicando más, ¿no? O sea, complicando en el sentido de que la inteligencia artificial puede detectar otro tipo de patrones y obviamente mucho más enfocados a temas que podrían conllevar a una ilusión cuando no a una defraudación tributaria. Bien, entonces la tendencia es esa, ¿no? Es utilizar justamente la inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con fiscalizaciones. Y procesos en general, no solo fiscalizaciones, sino procesos en general en materia tributaria. Les cuento solamente un antecedente, para que tengan una idea
la seriedad de este asunto. Desde hace ya 2 años, en España, las solicitudes no contenciosas son atendidas por programas de inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, piensen ustedes en clave peruana, el solicitar una devolución de un saldo a favor, pedir una compensación, solicitar un crédito, el reconocimiento de un crédito, ¿no? Una solicitud no contenciosa, ¿ya? Que amerita obviamente una evaluación y una respuesta, ¿no? O sea, esa respuesta puede ser positiva, ¿no? Que uno tiene el saldo, el crédito, ¿no? Es sujeto de la devolución, es sujeto de la certificación de capital invertido, por ejemplo. Y la otra respuesta puede ser negativa, ¿no? Que uno no tiene, que ya prescribió, que ya se le devolvió, que no hay nada por compensar. ¿Me entienden? ¿No? O sea, la administración tributaria en el Perú responde, ¿no? Responde sí, responde no. Pues en España desde el año 2018 realmente pues ya estas solicitudes no las atienden más personas naturales, o sea, personas físicas, funcionarios. Hoy las atiende directamente un programa, ¿ya? Una máquina. Entonces uno ingresa, ojo, ingresa un escrito fundamentado, no es que simplemente apriete un botón y pide devolución, tiene que fundamentar por escrito el pedido, como siempre. Y quien responde y muy rápido, no en largos 6 meses, sino muy rápido en semanas, sino en días, es un programa, indicando si procede o no procede, y no solo eso, sino las razones por las que procede o las razones por las que no procede. Entonces, esto ha sido muy bien, ha funcionado, ha dado celeridad a las resoluciones. No sé si positivo o negativamente, ¿no? Pero al menos está funcionando. O sea, responden, la máquina responde, y bueno, si no hay en este caso, si el contribuyente no está de acuerdo, sí tiene la posibilidad de impugnación, ¿no? Y la impugnación sí la responden personas físicas, ¿no? Por ahora, ¿no? Entonces, hay un caso en el que yo leía una crónica de un abogado español al que le pasó algo y criticaba justamente la aplicación de inteligencias artificiales, en este caso todavía. Él decía, miren, yo pido una compensación, ¿ya? Y la respuesta que me da la máquina en una resolución es que no tengo derecho a la compensación por X, Y, Z, ¿ya? Entonces, sin embargo, la respuesta era equivocada porque el contribuyente sí cumplía con X, Y, Z, ¿no? Tal como la máquina le pedía, el contribuyente sí había cumplido con eso. Entonces, esta persona dice, bueno, de repente fue un error, vuelve a presentar la misma solicitud, pero esta vez puntualizando que sí cumple con X, Y y Z, y la máquina vuelve a responderle nuevamente que no cumple con X, Y, Z, es un tema inclusive que está hasta aprobado. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Ya? Las máquinas también se equivocan, a veces en el uso de las palabras. El computador puede pues tener una interpretación distinta y parece que en este caso ocurría así. La máquina, al intentar trabar contacto ya con el lenguaje humano, probablemente este abogado utilizaba palabras que la máquina entendía en otro sentido, llegó a conclusiones equivocadas, aun cuando, la máquina, ¿no? El contribuyente de facto cumplía con todos los requisitos para la devolución. Dicho sea de paso, luego esta situación le fue evidentemente concedida por el Tribunal de Apelación, o sea, la segunda instancia. Este abogado, sin embargo, decía, bueno, es que este era un caso claro y sin embargo la máquina no logró detectar el matiz y perdí un poco de tiempo, ¿no? Y él lo que mencionaba, y con esto paso al siguiente punto, es que las inteligencias artificiales, por más lógicas que sean, pueden cometer errores. Y ponía un ejemplo que es hasta divertido, ¿no? A ver, una persona, un ciudadano de Galicia, ¿qué es lo que hace? Le toma una fotografía a una parrilla que le había hecho, una parrillada, digamos, ¿no? Asó carnes, ¿no? Y le pareció bonita la parrilla y le toma una fotografía y la sube a Instagram, ¿no? La sube a Instagram. ¿Para qué? Para que su familia vea la parrilla, qué sé yo.
Instagram tiene también una inteligencia artificial que evalúa las fotos que uno cuelga y aquellas que tienen algún tipo de contenido que la máquina juzga inmoral, pervertido o de un contenido inaceptable, las elimina. En este caso pasó esto con la fotografía de este colega, de esta persona, no es un colega, ¿no? de este ser humano gallego, ¿no? Porque la máquina le decía que la foto contenía imágenes perturbadoras. Aparentemente, la inteligencia artificial pensaba que esa parrilla era la escena de un crimen, ¿no? Entonces, consideró que no era pues publicable. Entonces, con muchas dificultades esta persona logró que se le publique la foto de la parrilla, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque puede sonar gracioso, pero en realidad el nivel que tienen todavía las inteligencias artificiales es muy, muy primario, ¿no? Probablemente ocurran estas cosas, ¿no? Que uno presente una una solicitud y la máquina responda negativamente o entienda pues otra cosa muy distinta a la que se está pidiendo. Y si eso es en un procedimiento no contencioso, imagínense ustedes qué puede pasar pues en una fiscalización, ¿no? Esto es mucho más grave, ¿no? Porque una cosa es algo no contencioso, que supone no te devuelvo, no tienes derecho a, y otra muy distinta es que un programa verifique, haga un control, un seguimiento de la determinación de la obligación tributaria, que obviamente tiene una serie de matices y es mucho más compleja de un contribuyente. Y que este trabajo termine generando conclusiones que pueden ser totalmente equivocadas como absolutamente correctas, pero pensemos en las totalmente equivocadas, que terminen generando, quizás, imagínense ustedes, no siempre negativamente, pues validar una situación que no tiene sentido, ¿no? Validar la deducción de operaciones que son claramente irreales, ¿no? Miren ustedes que estoy poniéndome en el otro escenario, ¿no? ¿Por qué? O al revés, ¿no? También, ¿no? Impedir la deducción de gastos que provienen de operaciones completamente lícitas por una mala lectura, una falla en el programa, ¿no? Ese es un problema serio, es un problema importante que tenemos evidentemente que controlar, ¿no? Porque puede llegar efectivamente a pasar, puede llegar a ocurrir que ese tipo de escenarios puedan ser a su vez anticipados por contribuyentes que así como la administración tributaria usa inteligencia artificial, el contribuyente también usa inteligencia artificial. Ojo, ¿ah? O sea, no crean que la inteligencia artificial se puede usar únicamente desde la perspectiva del contribuyente. El administrado también puede anticipar eso. Y dicho sea paso, amigos, esa es la razón por la que en Europa, al menos, se ha prohibido el uso de inteligencias artificiales en los procesos judiciales, ¿ya? O sea, aquí la inteligencia artificial fue en un primer inicio muy bien vista por los jueces. ¿Por qué? Porque les alivianaba el trabajo, ¿ya? Para un juez, el que una máquina le resuelva los casos sin él siquiera mirarlos, utilizando patrones lógicos, pues es algo magnífico. Pero ¿cuál es el problema? Que el contribuyente podía usar también la inteligencia artificial para programar escenarios en los cuales a él ya se sabe le va a dar la razón la máquina. ¿Entendieron? Entonces, aun cuando uno no la tenga, por un tema de simple matemática, o falla el sistema, o zonas grises. Entonces, cuando en Europa se ha visto eso, se ha visto que no solo las computadoras, disculpen, no solo la administración puede usar esta inteligencia, sino también la contraparte, han prohibido el uso. No se puede en materia contenciosa. Pues a mí me preocupa lo mismo en temas de fiscalización, les cuento, porque si alguien tiene o emula o replica la forma como el software acota, puede encontrar zonas en las cuales sepa que el software no se va a dar cuenta. Disculpen que use esa expresión. En consecuencia, eso es tan negativo como la posición pues, de una conclusión ilógica. Entonces, ¿es el futuro el uso de esta tecnología? Bueno, sin duda alguna, es el futuro. Yo diría, está ya el presente. Pero, hay un pero,
hay que tener un proceso de maduración, un proceso de verificación para aplicarlo. En mi opinión, no estamos en este momento, en la época, en el timing, de utilizar plenamente inteligencias artificiales en temas tan delicados como una fiscalización. Lo que tenemos que hacer, ciertamente, es utilizar la herramienta, hablo desde la perspectiva de la administración tributaria, pero como un insumo preliminar. O sea, usar la inteligencia artificial como una herramienta en la fiscalización. Pero las fiscalizaciones, en mi opinión, todavía y por un largo tiempo deben seguir realizándose por personas físicas, con las cuales obviamente el contribuyente tiene que tener la posibilidad de interactuar. Ese es un poco el tema. ¿Por qué la inteligencia artificial en las administraciones tributarias en general y en la fiscalización en particular? Obviamente hay una serie de bondades, una serie de potencialidades. El éxito en los resultados aplica también, o tiene que ver con la cantidad de información o data que la administración tributaria ponga a disposición de la inteligencia artificial. A mayor cantidad de información, mayor eficiencia en la detección de patrones anormales. Por ejemplo, ahora que venga la información, dicho sea de paso, ya está llegando, ya llegó un paquete de información, pero ahora que venga más información de los convenios del convenio de cooperación de intercambio de información que ha firmado Perú, pues esa data va a permitir a la administración tributaria detectar situaciones de incumplimiento tributario con mayor eficiencia, ¿no? Eso es uno de los, por ejemplo, de los vectores en recaudación tributaria que creo yo tiene SUNAT en el digamos, en los próximos 5 años, ¿no? ¿Para qué sirve la inteligencia artificial? Funciones, pues, lucha contra el fraude fiscal, por supuesto, ¿no? Detectar situaciones muy claras de simulación, de operaciones no reales. Allí funciona, ¿no? Donde hay un patrón claro, allí funciona. Un mejor servicio al contribuyente, efectivamente. Por ejemplo, ya en el Perú tenemos, esto es todavía muy preliminar, pero hay que aplaudirlo, ¿no? Hay una inteligencia artificial, si mal no recuerdo el nombre es Sofía, ¿no? Que la tiene SUNAT, a disposición de las personas que hacen consultas, primero básicas, ¿no? Uno ingresa al portal de sunat.gov.pe y Sofía está ahí en uno de los ítems, ¿no? Sofía es una inteligencia artificial que responde consultas básicas. Tampoco le hagan, por favor, preguntas muy complejas, ¿no? Va a responder vencimientos, requisitos, algún tema específico de qué está grabado probablemente, o a qué lugar asistir para presentar cierta información. No me digan que eso no es bueno, o sea, definitivamente es importante, ¿no? Es una persona que no se cansa, o sea, la máquina trabaja 365 días las 24 horas del día, ¿no? Salvo que la plataforma de SUNAT esté fuera de línea, ¿no? Pero no culpemos ahí a la inteligencia artificial de eso. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Ventajas, el aumento de la recaudación tributaria por el volumen de información, sí, sin duda, ¿no? Sin duda, pero esto en los casos en los cuales hay evidente fraude o situaciones de ocultamiento de hechos imponibles muy elementales o incumplimientos formales, eso los va a detectar muy rápidamente, ¿no? Las inteligencias artificiales, tal como las tienen ahora administraciones como SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y a más información, más rápido esto va a funcionar. Es una ventaja. Reducción de la evasión fiscal por segmentación de contribuyentes, pues sin duda, ¿no? Esto también ocurre, o sea, porque así como hay algoritmos generales, hay algoritmos específicos, ¿no? Al sector construcción, al sector pesca, ya se sabe ciertos comportamientos, ciertos patrones que son reiterativos. Hoy los propios equipos de auditoría ya los conocen, pues simplemente alimentarlos a la máquina para que la máquina, como una especie de mastín, ¿no? Los encuentre, ¿no? Eso está bien, ¿no? Luego, el diagnóstico y apoyo en la toma de decisiones. Sí, sin duda, ¿no? Y ese debe ser justamente el uso, al menos en esta época, de la inteligencia artificial y de la información y de las conclusiones a las cuales la inteligencia artificial arriba.
es eso, o sea, es un diagnóstico y es un apoyo, como bien lo señala ahí Marisol, en la toma de decisiones. Es quien toma la decisión, amigos, no puede ser pues una máquina, ¿no? Tiene que ser un ser humano. ¿Hay una mejora en la administración? Pues sin duda, esto es una clara revolución, porque permite acelerar procesos en los cuales el ser humano podría tranquilamente delegar temas rutinarios a la máquina, ¿no? Ayuda a dar celeridad a ciertos procesos que son muy claros, ¿no? Y donde no hay mayor nivel de análisis, de confusión o elemento fino que todavía está pues para digamos, las competencias de una persona física, ¿no? Y ayuda obviamente a prevenir. Riesgos, mejor dicho, desventajas. En realidad, la desventaja tiene que ver con lo que yo les he mencionado, y allí Marisol habla con la mitigación, ¿no? O el riesgo, mejor dicho, y cómo ese riesgo puede mitigarse. Es que si el contribuyente usa una inteligencia artificial contraria, o sea, para anticipar a la de la administración tributaria, ya fracasó. ¿Se dan cuenta? Ya fracasó el intento si es que se usa únicamente una inteligencia artificial sin personas. Esa es una desventaja. Y yo creo que la administración tributaria sabe de eso, ¿no? Y no va a hacer el trabajo tan fácil a aquel pues, que en realidad pretende incumplir con sus obligaciones utilizando este tipo de estratagemas, ¿no? Bueno. A ver, ¿cómo vaya básicamente terminando esta exposición y dar pie también espacio a que me vayan a hacer alguna consulta? ¿Cómo es que funciona la inteligencia artificial en general en Latinoamérica, en el mundo en general, en el proceso de fiscalizaciones, ¿no? En otros países se les llama inspecciones, España, por ejemplo, le llama así inspecciones, o controles tributarios, como se les denomina. O sea, ¿cuál ha sido, digamos, esa experiencia, ¿no? Para comenzar, toda inteligencia artificial trabaja con algoritmos, ¿no? O sea, los algoritmos son básicamente secuencias lógicas, ¿no? Las secuencias lógicas, si queremos explicarlas de una manera sencilla, es una especie de ruta, ¿no? La máquina tiene que seguir una ruta lógica. Por ejemplo, si va a analizar si un gasto es deducible o no es deducible, comienza, ¿se tiene comprobante de pago? ¿Sí o no? No. ¡Bum! No es deducible. Sí. Siguiente paso. Ya. El gasto corresponde a alguno de estos tipos, artículo 37, ¿no? Analiza, no es deducible. Sí, siguiente paso. ¿De qué tipo se trata? ¿No? ¿Qué sé yo? Dietas al directorio, perfecto. La utilidad comercial es mayor al 6%, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, no. Eso es un algoritmo. O sea, con un algoritmo de ese tipo, con miles de algoritmos de este tipo, ya directamente el trabajo es como mecánico, ¿no? La inteligencia artificial hace ese trabajo y decide, ¿no? Y va sacando conclusiones. Eso es un poco el tema. Claramente, como bien se señala ahí, aquí uno se enfrenta pues a errores y a desacuerdos, ¿no? Que pueden ocurrir precisamente porque en la toma de la data, en la alimentación de la data, a esa base de datos que luego la inteligencia artificial toma para sacar conclusiones, puede haber un error, ¿no? Alguien colocó un dígito mal o puso un comprobante que no era, entonces, o hay un error de programación, ¿no? Que también termina generando un resultado extraño. Bueno, pasa, pues, ¿no? O sea, hay errores, y ese es un error efectivamente que puede llegar a ocurrir. Por eso es que no se le puede, y vuelvo a decirlo por 10ª vez probablemente, dar la responsabilidad completa a una inteligencia artificial a que se encargue, pues, completamente del proceso, ¿no? Como creo tampoco, y aquí me acompañarán todos aquellos que manejan autos, no creo que ustedes, ante tal tecnología que existe, ¿no? Que es la del piloto automático, ¿no? Autos como el de Tesla que ya manejan solos, no creo que alguien se sienta cómodo
sentándose frente a un auto que maneja solo, ¿no? Yo creo que las personas irían con las manos prácticamente en el volante. Entonces, algo de eso hay que pensar todavía puede ocurrir con los algoritmos, ¿no? El otro tema interesante es el análisis de riesgos que países como España, Estados Unidos, Chile, Colombia, Noruega implementan. O sea, ¿cómo es esto? A ver, lo primero que se hace es, se segmenta sectores de incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, construcción, que es un sector donde hay un alto incumplimiento, y el incumplimiento tiende inclusive a dos vectores, ¿no? El vector elusión o el vector defraudación. Entonces, hay ciertos comportamientos que ya se intuyen o se saben o se conocen, ¿no? El uso de ciertos contratos, el uso de ciertas estrategias. Entonces, se focaliza la inteligencia artificial en esos sectores específicos para encontrar allí patrones. Es como una especie de antivirus, si cabe la expresión. Entonces, lo que está ocurriendo, y con singular éxito, y puedo decirles al menos en el caso de Chile, porque he conversado con, ya hace algunos años con el que es aún el director del Servicio de Impuestos Internos de Chile, es que ellos ya vienen utilizando inteligencia artificial en sectores, y con éxito, ¿eh? El éxito es tal que pueden inclusive anticiparse a la propia declaración del contribuyente. O sea, este director de impuestos internos, lo que me decía es que ellos, un caso específico, mejor dicho, la inteligencia artificial inmediatamente reporta una situación de un contribuyente en el momento. O sea, el contribuyente llena sus libros contables, ¿ya? Por ejemplo, a las 9 de la mañana, y a las 10 de la mañana ya la inteligencia artificial encontró un problema, pero un problema importante, ¿eh? Entonces, es como si la inteligencia artificial levanta la mano y el auditor encuentra el reporte, y miren lo que hace Impuestos Internos, ¿eh? 12 de la mañana, llamada al contribuyente. O sea, inmediatamente. El contribuyente levanta el teléfono y la administración tributaria dice: señores, somos la administración tributaria. Usted a las 9 de la mañana ha hecho una contabilización de tal activo. Sí, sí lo he hecho, perfecto. Mire, aquí hay un problema. El problema es tal. Ustedes están teniendo una deducción que no les corresponde. O sea, el contribuyente ni siquiera ha presentado la declaración y ya está advertido de que lo detectaron. Eso es importantísimo, porque esa es una herramienta que anticipa, pero anticipa, miren el nivel de anticipación, comportamientos de incumplimiento tributario importantes. Aquí con eso el contribuyente quedó disuadido, dijo: no, era un error, no queríamos hacerlo, no se preocupe. O sea, dieron marcha atrás. Funciona, sin duda. Ahí funciona. Luego, esto del compliance by design, ¿no? Que es la conexión de auditores, inspectores con la contabilidad de los contribuyentes. O sea, aquí es importante no dejar de, si bien es cierto, utilizar la tecnología para fiscalizaciones, no dejar esta relación entre el auditor y la empresa. O sea, es muy importante que de la mano de o mejor dicho, que en la mano de un equipo de fiscalización exista la herramienta, pero siempre en la mano. La cabeza tiene que ser el auditor. El auditor tiene que definir, en buena cuenta, la persona, ¿no? Tiene que definir el rumbo que va a tomar la fiscalización. Y esa es precisamente la impronta, ¿no? Si bien es cierto, se puede utilizar, se puede perfilar los temas específicos de fiscalización, utilizando inteligencias artificiales y bases de datos, pues siempre esto tiene que ir capitaneado por una persona física por el momento, ¿no? Minería de datos y Big Data es el otro punto, que es el uso de inteligencia artificial para seleccionar contribuyentes, pero aquí ya directamente no fiscalizando la data del contribuyente, sino la data en general, ¿no? O sea, toda la información que se recibe. Y esto conecta con el HMRC Connect, que es herramienta para revisar redes sociales, ¿eh? Y esto la Administración Tributaria Peruana, por ejemplo, lo ha venido aplicando en la época pandémica. ¿Cómo funciona esto, dirían ustedes? Bueno, aquí lo que hay es una búsqueda de información, minería de datos, en el Internet, pero focalizando esa búsqueda
en ciertos lugares donde podría haber una manifestación económica. ¿A qué me refiero? A ver, en esta época pandémica, tanto formales como informales, se han visto en la necesidad de seguir teniendo ingresos. Entonces, en un escenario de aislamiento social, la única posibilidad de seguir teniendo ingresos es utilizando tecnología. Y para usar tecnología, por ejemplo, para vender productos, ¿no? Y estas son las redes sociales, es por ejemplo, quiero ver el nombre para no inventarme, esta aplicación que se llama WhatsApp Business, ¿ya? Tenemos el WhatsApp común y el otro, que es el WhatsApp Business. El WhatsApp Business es un WhatsApp especializado en negocios, donde uno ya directamente recibe pedidos, da información, catálogo de sus productos y todo ello, y hasta tiene pasarela de pagos. Entonces, lo que hace esta herramienta es recabar información, por ejemplo, de redes sociales, de lugares donde normalmente se comercia, se ofrecen productos, a los efectos de luego, con esa información, corroborar si esas empresas, si esas personas que están realizando esas ventas, en realidad declaran tributariamente sus ingresos. Y, bueno, como ya habrán escuchado, pues SUNAT, usando esta herramienta, ha detectado una inmensa cantidad de gente que ha hecho operaciones, pero no ha recibido, mejor dicho, no ha declarado tributo alguno. Entonces, aquí hay que poner las barbas en remojo. O sea, si aquel que ha estado realizando una actividad empresarial y ha creído que la administración tributaria no se ha dado cuenta, pues tengan cuidado, ¿no? Mercado Libre y todos esos portales están siendo minados por la propia administración tributaria, cuando no por otras también. Ojo, hay otras administraciones tributarias que a su vez van a compartir esa información con SUNAT, y con lo cual SUNAT va a tener un panorama mucho más claro. Así que a declarar y no pensar en ese caso que el Estado nunca se va a dar cuenta. De hecho que para estas herramientas es claramente fácil encontrar este tipo de patrones. Y con esto sí voy terminando. Recuerden que hay noticias de que la SUNAT ya ha estado carteando, esquelando a varias personas, ¿no? A las cuales se les ha detectado este tipo de ventas y todo. O sea, mucho más eficiente que un fedatario, ¿no? Acá sí, mucho más eficiente. Que tengan cuidado con lo que ponen en sus redes sociales también, ¿ah? Ojo que si en la red social se toman una foto al lado de un Ferrari, no vaya a ser que la inteligencia artificial entienda que ustedes tienen el Ferrari y automáticamente les imputen un incremento patrimonial no justificado. Más allá de las bromas, puede ocurrir, ¿eh? Ojo, puede llegar a ocurrir, porque alguien dice, pero ¿cómo va a ocurrir? No, es que las fotos también son objeto de análisis. O sea, la propia inteligencia artificial puede analizar, amigos, y esto suena gracioso, pero es verdad, las fotos. No sé si llegarán a concluir que es patrimonio de uno, pero al menos da un indicio. Tengan cuidado. Y bueno, y lo último, la inteligencia artificial evalúa contribuyentes y si estos pueden ser empleados o empresarios ante sus inscripciones. O sea, en otras palabras, la inteligencia artificial perfila a la persona que aparece como gerente o como un asesor, y puede llegar a determinar por la cantidad de información que tiene de Big Data que esta persona no, por ejemplo, no es un ingeniero, con lo cual podría brindar un servicio de ingeniería, o de repente detecta que es, digamos, pariente de una persona que es el accionista de la compañía, con lo cual llega a detectarse pues una circunstancia probablemente de relación familiar, de inexistencia de la, en este caso, operación. Bien, el tema es muy interesante, hay muchísima materia de la que podamos conversar. El tiempo lamentablemente es tirano. Yo a las 11 tengo, como les decía, otra conferencia. Hubiera querido seguir hablándoles más, probablemente va a haber la oportunidad para tener espacios con Quantum Escuela de Negocios, de seguir conversando de este y otros temas también así igual de importantes. Les agradezco mucho su atención y más bien quedo a disposición de las preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que formularme. Muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Muchas gracias por tu brillante exposición. La verdad que nos has aterrizado bastante sobre cómo va a ser actualmente las fiscalizaciones tributarias. Más bien creo que justamente a raíz de la cuarentena, pues si bien las fiscalizaciones realizadas por SUNAT de manera física han quedado en stand-by, sí se ha notado un incremento de las notificaciones inductivas, ¿no? De las esquelas y de las cartas inductivas, y justamente a raíz de la implementación de esta metodología que comentas del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hay cartas inductivas en donde incluso creo que no sé cómo rastrean el tema de las importaciones que se hacen de manera online o que se hayan hecho a inicios del año de manera física, y dependiendo de la cantidad o dependiendo de la frecuencia en cuánto tiempo importan las personas naturales, justamente están de alguna manera induciendo a que se formalicen las posibles ventas o comercializaciones en el territorio peruano, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte también el tema de la formalización de los trabajadores, ¿no? Ha sido también materia de notificación de SUNAT un poco poca razonabilidad entre la cantidad de trabajadores que tiene una empresa con la cantidad de ingresos que genera, ¿no? Entonces, eso me da pie a sugerir que no se olviden, amigos, suscriptores, en revisar constantemente su clavesol, por favor. No se olviden de revisarlo porque en cualquier momento puede notificar SUNAT alguna carta inductiva, ya que hay que atenderla, porque si no la atendemos, esto da pie a que pueda generarse una futura fiscalización. Ahora, ojo que el hecho de atenderlas no hay que equivocarlos con pagar la posible inconsistencia que SUNAT detecta o notifica, porque también se han dado casos que en las cartas inductivas, como son muy generales, puede SUNAT informar alguna posible contingencia que la compañía no ha incurrido. Entonces, aquí deberíamos de hacer un descargo y solamente sustentando que las diferencias notificadas por SUNAT no son reales, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso. Hay una consulta, Jorge, de Ríos, que dice, ¿cómo se puede prevenir la vulneración de los derechos del contribuyente por la aplicación de la inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta, Esther, muchas gracias por la pregunta. Sí, aquí lo que se tiene que hacer es una modificación, yo diría una actualización al Código Tributario. Si no se puede crear un estatuto del contribuyente, hacer una modificación al Código Tributario, ¿no? Y en el Código Tributario se tiene que actualizar un poco el catálogo de derechos y obligaciones del contribuyente, ¿no? Entonces, creo yo que en materia de derechos, ya el código debería permitir derechos con relación a las fiscalizaciones virtuales. Y fundamentalmente el derecho, creo yo, a poder alegar sus pretensiones en un plazo razonable, ¿no? O sea, lo que nosotros no estamos teniendo en el caso de las fiscalizaciones parciales electrónicas, por ejemplo, ¿no? En las cuales prácticamente al contribuyente lo notifican ya de un tema conclusivo. O sea, a uno le notifican que lo están fiscalizando y le dan 10 días de plazo para responder y eso es todo. Es realmente, desde mi punto de vista, muy, muy respetuoso de los derechos del contribuyente. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que estar claramente reconocidas como un derecho al contribuyente. O sea, el derecho de tener una alegación mínima, ¿no? Un derecho de réplica o dúplica y no simplemente un trámite corto. Es mi humilde opinión, ¿no? Gracias, Jorge. Y hay una última consulta y creo que con esa podemos cerrar sé que tienes algunas cosas que hacer. Nos comenta Luis Alberto Guamán. SUNAT está notificando que nuestros proveedores no han declarado todos sus registros de compras electrónicos y pretenden desconocer el crédito fiscal por ese motivo. ¿Es correcto ese traslado de obligaciones formales de proveedores hacia nosotros? O sea, las obligaciones formales del proveedor para el desconocimiento. Pues eso es en realidad eso es demasiado, ¿no? Creo que cae Maduro que
uno no puede tener una consecuencia negativa por el incumplimiento de su proveedor. ¿Ya? Eso es inaceptable, ¿ah? Y eso sí es un llamado de atención a la administración tributaria que no lo haga, ¿no? Porque el incumplimiento debe ser sancionado, sí, drásticamente, pero al que incumplió. La consecuencia del incumplimiento no puede replicarse o suponer un perjuicio al que es el proveedor, al que es el cliente, perdón, ¿no? Eso es injusto y no debería ser aceptado. Listo. Gracias, Jorge. No te quiero robar más tiempo porque sé que tienes algunas reuniones agendadas ya. Te agradecemos bastante el apoyo que nos has brindado. De todas maneras, a nuestros suscriptores o asistentes vamos a hacer una segunda capacitación sobre este tema porque es más amplio, ¿no? Y amerita aprender más sobre todo las tendencias actuales de fiscalización electrónica. Te agradecemos, Jorge, estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho y una feliz Navidad para cada uno de ustedes. Igualmente, muchas gracias. Gracias.